tomando el rumbo. Hoy es día 2 de noviembre. Yo recuerdo cuando niña, tengo buena memoria, Marino. Sí, bastante buena está la memoria tuya. En Salcedo, que para noviembre, el día 2 de noviembre, en mi casa, mis abuelas nos levantaban temprano para ir a lavar la tumba al cementerio, cambiar el agua a los floreros y ponerles flores, por supuesto, de la mano de un rosario y haciendo oraciones por las almas, tanto de los fieles difuntos familiares como de todo el cementerio. Yo un día le pregunté, mamá, ¿y tanta gente te va a escuchar? Pregunta de una niña, por supuesto. Pues ya. Hoy es día 2, Día de los Difuntos. Hay países que han asumido esta fecha con mayor carácter y que le han inclusive puesto parte de su cultura, como es el caso de México. En México, hoy los altares, las catrinas, que son las muñecas de la muerte, el pan de muerto, las flores de cempasúchil, las velas, lo copal, viven esta tradición que celebra México y que para su información se ha convertido también en un punto turístico, que mucha gente va a hacer turismo para México en esta fecha para ver los desfiles y para ver las fiestas que se dan relativa al Día de los Muertos. Día 2, y es una visión que viene en México de la parte indígena, que implica el tránsito de las almas. Y con ella, el día 2, dicen que las almas regresan a la vida, a los mortales, para convivir con sus familiares y compartir en ese día, pues, los alimentos que le ofrecen ellos en los altares. O sea, hay muchos alimentos. Y precisamente en esa época prehispánica, el culto a la muerte era un elemento básico de la cultura indígena. O sea, los cuerpos se envolvían en un petatá y sus familiares organizaban una fiesta con el fin de guiarlo en su recorrido al Mitlán, que es una cultura totalmente mexicana. Y esta tradición pues proviene precisamente cuando los indígenas realizaban en tiempos prehispánicos junto a la celebración de los rituales religiosos católicos traídos por los españoles, se hizo esta combinación. Pero hoy, más que hablar de la cultura de México... Hasta en eso nos engañaron los españoles. Sí, espejito. Y de que hoy los cementerios están llenos también de personas que van a llevarle flores a sus difuntos. Vamos a hablar hoy con una psicóloga que tenemos como invitada en el día de hoy, que nos viene a hablar precisamente cómo afrontar la muerte de un ser querido. Y para ello tenemos a Gipsófilia Castillo, psicóloga forense. Muy buenas tardes, Gipsófilia. ¿No tienes ningún apodo tú? Gipsofilia. Gipsofilia. Me dicen así toda la vida. Toda, Gipsofilia. Ipsofilia. Es un placer estar aquí. Un placer, bienvenida. Gracias. Precisamente venimos a hablar un poquito de este tema, identificar características, saber cómo afrontar este tipo de situaciones y más en momentos que para algunas culturas son procesos de festividades, aunque uno no lo quiera afrontar de esa manera y visualizar de esa forma, pero también son procesos festivos en muchas de nuestras culturas y zonas aledañas, por ejemplo, como usted estuvo hablando ahora en México. Ahora, para hablar del duelo, es necesario ver y tomar en cuenta 4 características principales, que son por lo menos las que a mí me gusta tomar en cuenta al evaluar una situación de duelo. Y es, en primer lugar, cómo es la persona que perdió a alguien. O sea, la personalidad de ese sujeto, las características asociadas a su crianza, cómo la familia afrontaba el duelo, cómo le enseñó a esa familia a afrontar el duelo. Por ejemplo, en mi familia se baña a los muertos. Nosotros tenemos la costumbre de bañar nosotros mismos, eso no es esperar que lo lleven a la funeraria, no, nosotros mismos lo bañamos. Entonces, todo es un proceso dinámico de cómo la familia te enseña a afrontar estas situaciones. Y también está el hecho de a quién se perdió. ¿Por qué? Porque no siempre nos encontramos en una situación de una afección completa, parcial, en relación a la persona que falleció. En lo cual interviene también cómo falleció esa persona. O sea, nosotros en ningún momento podemos hablar de equiparar, no el factor emocional de los sentimientos de quien afronta el duelo, sino de los procesos paralelos que se dan, por ejemplo, una muerte natural o versus una persona que haya sido asesinada, en la cual tú, aparte del proceso del duelo, tienes que afrontar todo un proceso de investigación, todo un proceso de quizás llevar un juicio ante esa persona que cometió un crimen. Hay muchas variables aquí que difieren en los procesos. Y también está evidentemente la cultura.
No todas las culturas afrontan el duelo de la misma manera. Cada persona tiene su aprendizaje, sus enseñanzas y la forma en la cual visualiza. Por ejemplo, nosotros como país, como cultura, solemos celebrar los 9 días, que ya se están eliminando prácticamente. Ya la gente no está llevando a cabo los 9 días. Sobre todo por el costo que sale llevar el ritual de 9 días. Sí. O sea, un tema también de economía, ¿eh? Sí. Más que nada, la gente quisiera hacerlo, pero como la costumbre era que se brindaban muchas comidas en esas festividades, entonces el tema económico ha incidido también para que ese desuse, ese uso cultural. No, y también la identificación de la persona de individualizar los procesos, porque ya el duelo no se afronta tan colectivamente como antes. Antes, por ejemplo, yo recuerdo que mi casa era la casa materna y se llenaba. O sea, eso era... La tía, 9 meses se quedaban allá y eso era todos los días y tú el duelo lo tenías que afrontar colando café y lavando greca. Ahí no importaba nada. ¿Por qué? Porque tú tenías ese círculo de apoyo, era su forma de apoyar en el mismo proceso que se llevaba a cabo. Versus ahora que simplemente hay personas que optan por no recibir visita en su casa, hay personas que simplemente no quieren ese nivel de compañía. Y ahí viene la identificación que uno tiene que tener de saber cómo es esa persona que perdió a alguien. Esa persona le gusta la compañía, esa persona se siente bien, nosotros estamos realmente haciendo algo en el lugar, apoyando realmente a esa persona o simplemente estamos satisfaciendo el ego personal de decir yo estoy con esa persona. Uno tiene siempre tendencia a no pensar en la muerte. De hecho, cuando uno piensa mucho en la muerte, uno se pone triste y la realidad es que se deprime también el ser humano, ese temor a morir, a dejar de existir. Pero también tiene uno mucho temor a que se le mueran los hijos, Sí. a que se nos mueran los padres, fundamentalmente. Es un dolor, un duelo, Sí. la muerte de uno de los padres. A mí se me murió mi madre, ya van a ser 3 años. Lo siento. Y en muy poco tiempo también no tuvo una enfermedad larga. Le deja a uno una sensación por un tiempo, y eso que yo no vivía con mi madre, pues esa pérdida es difícil de asumirla. Aquí en la República Dominicana, morírsele a un ser querido a todos nos duele, pero el tema de la muerte de los padres y los hijos. Sí, sí. Esa problemática, ese duelo, pues genera real efectivamente traumas emocionales Sí. que difícilmente son superados si no se saben manejar a tiempo. No solamente, mire, la palabra superación a mí no me gusta utilizarla tanto en el proceso del duelo, porque superar es relativo. Lo que yo considero como una superación no es lo que usted o una persona que evalúe va a considerar realmente como un proceso de superación. Todo es individual. Mis mecanismos, por ejemplo, hay personas que durante el proceso del duelo buscan la terapia ocupacional y empiezan a pintar la casa, se pasan el día entero limpiando, se inscriben en clases o se pasan el día entero viendo televisión o empiezan a cocinar y eso come. Todo el mundo afronta el duelo con los recursos que tenga y cómo sepa manejarlo. Ahora, el punto está en uno saber cuándo uno necesita ayuda o cuándo uno puede identificar en dónde uno esté como para ir avanzando en los procesos. Porque las etapas del duelo no pasan de una manera única, unitaria, no es que tengamos una lista y esa lista tiene que llevarse a cabo de un lado a otro, sino que las personas van saltando según su modo de afrontar y van saltando de etapa a etapa. Hay personas que entran en la negación y después entran en una depresión, pero después se van al enojo o después saltan a la negociación hasta que llega el momento de la aceptación, pero quizás la aceptación, tú hayas aceptado el proceso del duelo y no se convierta eso en un duelo patológico. Patológico es cuando ya pasa un tiempo excesivo dentro de este proceso, ya la persona no ha podido salir de esta situación emocional y le está afectando en todas las áreas de su vida. Sin embargo, el hecho de que una persona haya entrado en un proceso de aceptación no quiere decir que en un momento dado o en otro no se aflija por el hecho. Por ejemplo, hace unos días yo estuve hablando en otro programa sobre el tema de las festividades y la criminalidad.
¿Por qué? Nosotros estamos ahora mismo 31 de octubre, 2 de noviembre. 31 de octubre Halloween, 2 de noviembre Día de los Muertos. Varios países celebran estas festividades. Por ejemplo, en México el año pasado se registraron más de 300 muertes. O sea, asesinatos, personas que murieron dentro de la festividad. Entonces, aquí no se da solamente un proceso de duelo por la pérdida de ese ser querido, sino también se da el tema de que hubo una forma diferente, que no es una causa natural de morir. Hubo un crimen, hubo un asesinato, hubo un robo, la persona murió en el proceso, X o Y razón. Sin embargo, aquí no es solamente con el duelo que estamos lidiando, es con el proceso de que te van posiblemente te interroguen en el proceso para determinar que tú no fuiste, no estuviste involucrado en el proceso en el cual tú tengas que ir a declarar de que esa persona salió, de que hizo tal cosa. Tú tienes que someterte a una serie de criterios de escrutinio, muy difícil para una persona avanzar. Aparte de que un proceso de juicio que se lleve por una situación criminal es extenso y tú tienes todo eso, no solamente lidiando con el duelo, sino con la condición. Entonces aquí intervienen muchas cosas que van más allá porque el duelo es muy individual, no es una situación única. Extra de que cuando mueren varias personas en una fecha específica, por ejemplo, el tema del Día de los Muertos, tú tienes que esperar que tu caso lo investiguen. No es que ya mañana tú vas a tener una persona disponible únicamente para investigar tu caso. Tú tienes que esperar también un proceso. Y eso es una angustia extra del proceso del duelo que ya se está llevando. Es así, bueno, la verdad que el duelo de la muerte lo vive cada persona de acuerdo a sus propias emociones, a sus propios recursos que tiene, pero ninguno, todavía creo que muy pocos seres humanos, para no decirte que ninguno, estamos preparados ni para morir, ni para ver morir a quienes queremos, a quienes tenemos afectos. Y en definitiva es una gran pérdida. Un consejo que nos le puedas dar a cualquiera de nuestros escuchas que pueda tener en este momento recientemente alguna pérdida familiar, de amigos. Sí. Nosotros necesitamos tener un círculo de apoyo, tener personas que realmente uno pueda recurrir a ellos y personas que tú sepas que van a estar de la forma en la que tú necesites que estén. Porque no toda persona que llega o no toda la persona que se busca en este proceso realmente va a ayudarte. Hay personas que tú simplemente en ese momento retíralas. ¿Por qué retíralas? Porque por mejor que sea la situación y la intención de esa persona, quizás en esa situación tú no necesitas ese apoyo que esa persona te está dando, tú necesitas otro tipo de apoyo. Pero también, siéntate y escucha, porque la forma en que esa persona está tratando de ayudarte, quizás te quiera decir algo para que tú puedas mejorar. Y eso se pueda tomar en cuenta, porque en el mismo proceso de la negación uno se cierra. Y uno tiene que aprender a identificar en dónde uno está, qué uno está haciendo en ese momento, qué etapa nosotros estamos viviendo. Olvidémonos de las etapas del duelo. Es identificar, yo necesito ayuda, yo debo en este momento de buscar un soporte, yo puedo estar solo en la casa, yo puedo quedarme solo, yo puedo tomar decisiones de manera objetiva, puedo salir a manejar, puedo manejarme yo como persona en el hogar, en mi trabajo, necesito un tiempo. ¿Qué yo necesito hacer como persona para manejarme dentro de este proceso de lo que es el duelo? Bueno, muchas gracias a Gisofilia Castillo, psicóloga forense, que nos acompañó en esta tarde, día 2 de noviembre, Día de los Muertos, hablando precisamente del duelo y la muerte. Usted no se mueva, que retornamos en breve, tomando el rumbo.